Espero que estés disfrutando de la serie y que tu perspectiva de la iglesia está moldeada por la palabra y nunca más por la cultura o las costumbres del pasado. La semana pasada, un sabio de los judíos, un Gamaliel, dijo su opinión acerca de este nuevo movimiento de seguidores de Jesús. Y parece que Lucas lo importó muchísimo porque incluyó este discurso. Hay muchísimo que él no menciona o solo en pocas palabras. Pero parece que el consejo de Gamaliel es la pregunta fundamental para Lucas. Este es en Hechos 5, 38 y 39, donde Gamaliel dice: por tanto, en este caso les digo que no tengan nada que ver con estos hombres y déjenlos en paz, porque si este plan o acción es de los hombres, perecerá. Pero si es de Dios, no podrán destruirlos, no sea que se hayan luchado contra Dios. Estos creyentes, este movimiento, si es de Dios, es imparable. Si es de origen humano, se descompondrá. ¿Cuál será? ¿Y qué tal de este movimiento de creyentes en Loja? No solo aquí en nuestra iglesia, mas en toda la ciudad esta mañana, donde la palabra está predicada fielmente, y hay personas confiando en Jesús para recibir perdón de todos sus pecados, y están siguiendo a Jesús como el rey de sus vidas. Este movimiento va a perdurar. Si es de origen humano, un club social más, no va a perdurar. Pero si es de Dios, ni todos los ejércitos de Satanás podrían derrotarlo. Entonces, ¿qué hacemos con esta información? ¿Le toca a Dios? ¿No necesitamos involucrarnos? ¿O confiamos que este movimiento sí es de Dios y que ganamos? Entonces, ¿qué podemos hacer? Seamos valientes, porque sabemos el puntaje final. Gastemos nuestras vidas por nuestro Señor. Él lo merece y no tenemos nada que perder. Ganamos sí o sí. Esteban internalizó que eso era de Dios y por eso fue a predicar y perder su vida. Porque el que quiere salvar su vida, la perderá. Pero el que pierde su vida por causa de mí, ese la salvará. Lucas 9, 24. Pero esto es para terminar nuestro pasaje hoy. Por ahora, estamos afrontando varios obstáculos que podrían haber descarriado la primera iglesia. Hubo el problema de los necesitados y el dinero en la iglesia hace 2 semanas, y la malicia de hipocresía, y la semana pasada fue persecución física. Pero la iglesia superó cada uno de estos obstáculos hasta que ellos salieron de ser azotados, como dice Hebreos 5:41. Los apóstoles pues salieron de la presencia del concilio regocijándose de que hubieran sido considerados dignos de sufrir afrenta por su nombre. Los látigos producieron gozo. No porque a ellos les gustó sufrir. A ellos les gustó imitar a Cristo, y si viene con dolor, dale nomás. En los 2 últimos acontecimientos, Dios intervino milagrosamente. La primera instancia de disciplina en la iglesia no necesitaba tomar una decisión. Dios lo hizo. Ellos solo necesitaban enterrar los cadáveres. La semana pasada, ellos soportaron bien las amenazas y violencia física de los líderes judíos, pero Dios, usando un ángel, les sacó de la cárcel. En nuestro pasaje hoy, Dios sigue involucrándose, pero es por su Espíritu. La obra del Espíritu Santo es un milagro, tal como sacarles de la cárcel, pero es menos notado.
Nuestro pasaje hoy es todo de capítulo 6 de Hechos. Vamos a hacer algo diferente hoy. Pónganse de pie conmigo y yo leeré en voz alta Hechos 6, 1 a 7. Hechos 6, 1 a 7. Por aquellos días, al multiplicarse el número de los discípulos, surgió una queja de parte de los judíos helenistas en contra de los judíos nativos, porque sus viudas eran desatendidas en la distribución diaria de los alimentos. Entonces los 12 convocaron a la congregación de los discípulos y dijeron: no es conveniente que nosotros descuidemos la palabra de Dios para servir mesas. Por tanto, hermanos, escogen de entre ustedes 7 hombres de buena reputación, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes podamos encargar esta tarea. Y nosotros nos entregaremos a la oración y al ministerio de la palabra. Lo propuesto tuvo la aprobación de toda la congregación y escogieron a Esteban, un hombre lleno de fe y del Espíritu Santo, y a Felipe, a Procuro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, un prosélito de Antioquía. A estos los presentaron antes los apóstoles y después de orar pusieron sus manos sobre ellos. Y la palabra de Dios crecía en el número de los discípulos, se multiplicaba en gran manera en Jerusalén y muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Gracias. Ustedes pueden tomar sus asientos. El pasaje comienza con una pelea o un desacuerdo. Hasta ahora en nuestra historia, la iglesia siempre ha estado unida, hasta de un corazón y alma. Pero aquí, no. Están divididos. Y para nosotros esta división es difícil de entender. Entonces, todos los creyentes eran judíos. Por eso la conversión de Cornelio, que vamos a ver en capítulo 10, era tan sorprendente. A pesar del mandamiento de Jesús, vayan pues y hagan discípulos de todas las naciones, los primeros discípulos no han pensado más allá todavía. El conflicto hoy es entre dos tipos de creyentes judíos. Sus raíces son iguales, Abraham y los patriarcas. Pero en el transcurso del tiempo, unos judíos se fueron de Israel para vivir en otras partes del mundo conocido entonces. Todas las naciones representadas en el día de Pentecostés. Recordamos Pentecostés hace un mes y medio. Estas personas eran judíos de Persia, de Roma, de Libia, de Gracia. Pero en el día de Pentecostés han regresado a Jerusalén para celebrar esta fiesta religiosa. Son judíos, pero por haber crecido en otros países, tienen costumbres distintas y su idioma nativo era griego, no el hebreo o arameo como los nativos de Jerusalén. Para nosotros sería como un grupo de ecuatorianos que pasarán todos de sus vidas en España. Tienen pasaportes ecuatorianos, con padres ecuatorianos, pero hablan como españoles y tienen las costumbres de aquel país. Esto es la división en la iglesia. Por asuntos de cultura y el idioma, unas viudas griego-hablantes estaban olvidadas en el repartimiento de recursos para los necesitados, tal como las viudas eran. La falla no era en el compartir, ni en falta de recursos, era en mantener la unidad de la iglesia, aunque existen varios idiomas y costumbres. Noten que los apóstoles involucraron toda la iglesia en la solución. Ellos dijeron: no podemos dedicarnos continuamente en esto. Necesitamos unos siervos más. Estas son las calificaciones. Busquen a las personas adecuadas. Los apóstoles son parte de la iglesia, son líderes, pero no jefes. No manipularon las circunstancias para que sus amiguitos estén en este grupo de 7. Lo dejaron confiando en el Espíritu, obrando en la iglesia. Si este movimiento es de Dios, no necesita mi manipulación.
Y puedo confiar que Dios sigue obrando cuando yo no estoy. Si una iglesia depende del pastor, de su personalidad, y cuando él salga, la iglesia se descompone, ¿esa iglesia era una obra de Dios o solo una obra humana? Bueno, investigaremos más de estos requisitos en un momento. Me parece muy necesario explorar el razonamiento de los apóstoles. Ellos dijeron no a servir mesas. ¿Porque eran superiores que los demás? ¿Hay grados en el servicio? El pastor es lo más alto. Después los diáconos, los líderes de grupos de conexión, mujeres, maestros de niños y los que limpian la iglesia haciendo el aseo son el base del pirámide en la iglesia. No, un no rotundo. La cultura de Ecuador suele ser así, incluso en la iglesia misma, pero eso no tiene nada que ver con el ejemplo bíblico. La iglesia no es un esquema piramidal. Jesús mismo, siendo la cabeza de la iglesia, dijo esto en Lucas 22. Lucas 22, 25 a 27. Y Jesús les dijo: los reyes de los gentiles se enseñorean de ellos, y los que tienen autoridad sobre ellos son llamados bienhechores. Pero no es así con ustedes. Antes el mayor entre ustedes hágase como el menor, y el que dirige como el que sirve. ¿Por qué? ¿Cuál es mayor? ¿El que se sienta a la mesa o el que sirve? No es el que se sienta a la mesa. Sin embargo, entre ustedes, yo soy como el que sirve. Nuestro Señor sirvió, no se enseñoreó, aunque fue completamente su derecho. Si en Hechos 6:2 los apóstoles están diciendo que somos demasiado importantes para servir mesas, están completamente en contra de Lucas 22 y el ejemplo constante de Jesús. Entonces, ya que no hubo rayos del cielo matándolos, ¿qué podrían significar los apóstoles? Primero, no es conveniente, es técnicamente correcto como traducción, sí significa no adecuado, no aconsejable o no justo. Pero es cerquísimo a nuestra frase, no me conviene. Y eso es completamente al opuesto de lo que querían decir. Ni fue que ellos eran superiores, ni que un servicio así fue algo menos digno, o que no querían servir comida a las viudas. Los apóstoles ya tenían un llamado, un trabajo muy específico: ser testigos del ministerio de Jesús, su muerte y resurrección. Por eso ellos nominaron a Matías como el 12º apóstol en Hechos 1. ¿Recordamos esto? Ha sido unos meses ahora. Voy a leerlo. Este es Hechos 1. Justo después de que Jesús se fue al cielo, ellos decidieron en Hechos 1, 21. Por tanto, es necesario que de los hombres que nos han acompañado todo el tiempo que el Señor Jesús vivió entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de entre nosotros Jesús fue recibido arriba al cielo, uno sea constituido testigo con nosotros de su resurrección. Y saltando a 26, echaron suertes y la suerte cayó sobre Matías y fue contado como los 11 apóstoles. Es decir, tenemos un trabajo y necesitamos toda la docena para hacerlo bien. Los apóstoles no pudieron dejar su trabajo para servir mesas, no porque las viudas eran inferiores, sino más bien ya estaban bajo órdenes. Y si ellos hubieran decidido reaccionar a este nuevo problema e involucrarse sirviendo allá, hubieran sido igual
como si las amenazas y azotes del concilio hubieran funcionado. Resultaría con apóstoles callados. Si es por el servicio y siendo tan ocupados, o por miedo de las autoridades, ellos terminarán silenciados de todos modos. Entonces, debido a que los apóstoles tienen que continuar con su comisión desde Jesús, y que este problema del descuidado de unas viudas cristianas es real, ellos piden por 7 nuevos siervos. El trabajo oficial es como mesero o repartidor. Es como trabajar por servir entrega. Asegurar que todas las personas necesitadas están recibiendo lo que necesitan. Pero la lista de calificaciones es muy alta para un mesero. Mis criterios para elegir un mesero es que no sea torpe, que sea rápido y que no escupa en mi sopa. Pero aquí las calificaciones son muy altas. ¿Por qué? Probablemente porque servir mesas no es el punto. Un mesero con mala reputación no importa mucho. Pero si esta persona está representando la iglesia y detrás de la iglesia Jesús mismo, su testimonio y reputación sí importa. Si es solo un par de manos más, la sabiduría no es esencial. Pero si es una responsabilidad medio independiente, entonces sí, necesitamos servidores con sabiduría. Porque si no, vamos a estar liderando con quejas como ahora. ¿Y por qué ellos deben ser llenos del Espíritu? Primero, necesitamos aclarar qué significa lleno del Espíritu. Usamos la frase, y hay muchas opiniones acerca de la llenura del Espíritu. Pero ¿qué significa esta frase según la Biblia? No, mi opinión. Si es un requisito para estos servidores, no puede ser solo un momento espontáneo de control del Espíritu. Porque la calificación no es si esto pasó una vez a este siervo, es si él es este tipo de persona. Como el versículo 5 dice, Esteban era un hombre lleno de fe y del Espíritu. No de vez en cuando, era parte de su carácter. Pero, para adelantarnos un poquito, en Hebreos 7:55, este es para la próxima semana, pero vamos a verlo hoy. También dice, pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, fijos los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús de pie a la diestra de Dios. Eso fue algo momentáneo. El Espíritu en su vida provocó esta visión celestial. Entonces, la llenura del Espíritu puede ser algo constante de una persona, un carácter, pero también implica momentos específicos del poder o involucramiento de Dios. No es que alguien lleno del Espíritu siempre está flotando en las nubes o despiertándose a las 3 de la mañana para orar. Es algo constante y algo que puede provocar momentos excepcionales, como la visión celestial de Esteban. Por la iglesia en Jerusalén, su trabajo era buscar a personas con el hábito y el patrón de vivir conforme al Espíritu. El pasaje clave para la llenura del Espíritu es Efesios 5, 17 y 18. ¿Qué dice? Así pues, no sean necios, sino entiendan cuál es la voluntad del Señor. Y no se embriaguen con vino, en lo cual hay disolución, sino sean llenos del Espíritu. ¿Cómo afecta el vino a una persona? El vino toma control hasta que hay disolución o desenfreno, digamos. Es decir, si sigues tomando, el vino manda. Si estás lleno del Espíritu, el Espíritu manda. Una persona llena del Espíritu es donde Él reina.
No significa que esta persona es bien religiosa o usa palabras como unción, o que personas se caen con un solo toque de su chaqueta, como hemos visto en YouTube. La primera iglesia puede discernir si esta persona está lleno del Espíritu porque era su patrón de vida. Siempre está sujetado al Espíritu. Hoy en día, diríamos que esta persona vive según la Biblia. Lo que Dios dice en su palabra y por su Espíritu, que nunca se contradicen entre sí, eso es lo que esta persona hace. O gracias a la carta a los de Galacia, podemos ver si esta persona está mostrando el fruto del Espíritu en su vida. Este es Gálatas 5, 22 a 26. Pero el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio. Contra tales cosas no hay ley. Pues los que son de Cristo Jesús han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, provocándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Los de la iglesia entonces no tenían esta carta, porque entonces, en ese momento en 6, Pablo todavía estaba un persecutador y no estaba escribiendo cartas a Gálatas, pero es exactamente el tipo de persona que ellos necesitan buscar. Para recapitular, ser lleno del Espíritu puede causar momentos específicos del Espíritu tomando control o mostrando su poder a través de una persona. Pero lo constante, y lo que era el requisito para la búsqueda de la primera iglesia, es una vida sujetada a la dirección del Espíritu que está mostrando el patrón de su fruto y carácter. La búsqueda fue exitosa y la iglesia nominó a 7 hombres para servir, llenos del Espíritu, con buena reputación y sabiduría. Ninguno de estas calificaciones es un don excepcional. Cada creyente está llamada a vivir bajo el control del Espíritu, con sabiduría y con una reputación intachable. No es de la Biblia, es un dicho de libros de liderazgo. Lo que tú honras es lo que conseguirás. En este caso, me parece un parte del plan de Dios aquí es honrar personas así. En este caso, lo que vamos a ver son diáconos, poniéndolos como ejemplo para los demás. No es solo echar la mano, es imitar a estas personas. Especialmente con la imposición de las manos de los apóstoles, están delegando autoridad y compartiendo con sus éxitos y errores. Como mencioné, lo que comenzó aquí en nuestro pasaje es la fundación de lo que llamamos hoy en día diáconos. Ellos no reciben el título diácono aquí, pero esto es lo que ellos están haciendo. Literalmente, un diácono es un siervo. El verbo en versículo 2 de Hechos 6 de servir mesas es diaconar. Estas 7 personas están diaconando. Es medio raro dar un título siervo. Tú eres un siervo de la iglesia. Pero ellos son reconocidos oficialmente, puestos como ejemplos y con autoridad delegada de los apóstoles. Hace poco tiempo estaba escuchando de un podcast cristiano y el tema fue diáconos. El anfitrión mencionó algo que nunca he notado antes desde este pasaje de Hebreos 6. ¿Cuál fue el primer propósito de los diáconos? Y no es lo obvio servir a las viudas desatendidas. ¿Cuál fue la razón primordial para los diáconos? ¿Alguien tiene una sugerencia? Servir. Lo que el anfitrión dijo
es que los diáconos son luchadores contra la desunidad. Son guardianes de la unidad de la iglesia. Gracias, Biden. Por supuesto, en nuestra historia, las viudas son importantes, pero el problema más grave fue la ruptura entre dos partes de la iglesia. La decisión que la iglesia entera tomó era sorprendente. Para aliviar esta ruptura, no decidieron nominar 3 hombres que hablaran hebreo y 4 que hablaran griego. Algo muy político y normal. Ellos decidieron nombrar 7 hombres con nombres griegos, confiando que los griego hablantes cuidarán a las viudas hebreo hablantes tal como las que hablaron griego. Su confianza en el Espíritu obrando en estos hombres sobrepasó su necesidad de vigilar por las suyas. Ellos confiaron en los guardianes de la unidad, más confiaron en el Espíritu de Dios controlando a ellos. Mira versículo 7. Este es el resultado de tener buenos siervos, organización y los guardianes de la unidad. Hebreos 6:7 dice, y la palabra de Dios crecía, y el número de los discípulos se multiplicaba en gran manera en Jerusalén, y muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. En vez de descuidar la palabra, la floreció con los diáconos sirviendo. Hubo una multiplicación de los creyentes. Incluso muchos de los sacerdotes creyeron. Nuestro texto no nos dice que les convenció, pero no hubo un programa para alcanzar a los sacerdotes. Lo que sucedió fue que unos comenzaron a servir, la iglesia mantenía su unidad y también cuidado para los necesitados entre ellos. Desde allá, Dios llamó la atención de muchos sacerdotes. ¿Cómo lo aplicamos para nosotros hoy en día? Yo veo unos puntos importantes. Nuestra unidad importa mucho hasta nombrar guardianes. Nuestro cuidado los unos por los otros es una parte integral de nuestro testimonio como iglesia y como seguidores de Jesús. Necesitamos varios servidores y dones en la iglesia. En 1 Corintios 12, Pablo habla de la iglesia como un cuerpo con varias partes. No somos una sola cosa. Bueno, todos debemos ser creyentes, pero nuestra iglesia no es solo un ojo grande. Imagínate un ojo sin párpado. Me duele pensar en esto. Necesitamos todos los componentes. A veces pensamos que el servicio en la iglesia es como un pastor. Y pastores y líderes de grupos de conexión que son tipo pastorcitos son muy importantes. Pero eso no es la única necesidad en la iglesia. Los apóstoles pudieron haber pensado, sí, necesitamos más obreros. Ese es el momento de pasar de 12 apóstoles a 24. Pero gracias a Dios eso no sucedió. Comprendieron que esta necesidad requería algo diferente, no simplemente más de lo mismo. Dones diferentes empoderados por el mismo Espíritu. Si tú pasas toda tu vida esperando ser un pastor, pero Dios te creó como un diácono o un miembro de los samaritanos, vas a perder la bendición de Dios para ti en servir como Él te diseñó. ¿Recuerdan la historia del patito feo? ¿Sí? Bueno, este patito era diferente que los demás. Un gigante entre los patitos. Y en vez de un brillante su color era un gris feo. Pasó su tiempo anhelando ser como los demás. Pero, ¿cómo termina la historia? Él creció, por fin se dio cuenta de que era un cisne, no un pato.
Se llevó bien con los otros cisnes porque era diseñado perfectamente como un cisne. ¿Un cisne perfecto o un pato raro? Iván Ramón no es un patito feo, pero su historia en nuestra iglesia tiene similitudes. No te preocupes, le pregunté antes si puede contar tu historia. Él estaba sirviendo como líder de grupo de conexión, pero tuvo la valentía de renunciarlo, diciendo, quiero servir, pero esta manera no es para mí. Y él se dedicó a servir como un diácono, coordinando los ujieres y cuidando nuestro edificio. Desde mi perspectiva, está floreciendo en este rol. Lo que me da mucho gozo es que su valentía ha mostrado una otra forma para servir a Dios. Imitamos lo que vemos. Cantantes, predicadores, líderes de grupos de conexión. Y no son malas, pero hay más. Y su valentía nos ha dado un ejemplo más de cómo servir al Señor. Imitemos su ejemplo en servir entre bastidores y valentía para proveer un ejemplo más de usar nuestros dones diferentes para el bien común. Nuestro pasaje no está terminado. Antes de que lo leemos al resto, ¿qué crees va a ser la continuación? ¿Qué imaginamos que va a ocurrir? Después de cuidar la unidad de la iglesia, organizar unas para ayudar a las viudas en la iglesia y una multiplicación de la iglesia, ¿ahora qué? ¿Más persecución? ¿Una historia de Esteban y una viuda muy sentimental? ¿Los apóstoles regresan al trabajo de testificar de Jesús? No pasa. Esteban se puso a testificar. Podríamos imaginar un conflicto entre Esteban y Pedro. Mira, te nombramos Esteban para servir a las viudas. Predicando de Jesús es mi rol, mantente en tu carril. Pero no pasó. Porque Pedro reconoció el mismo espíritu que le empoderó a proclamar de Jesús obrando en Esteban. El personaje principal en Hechos no es Pedro, ni Juan, ni Esteban. Es el Espíritu Santo. Y si él quiere destacar a otras personas o roles, es su derecho. Yo diría que Hechos 6:8 es un momento de transición en el libro de los Hechos. Antes fue todo de Pedro. Pedro predicando, Pedro sanando el cojo, confrontando a Ananías y Zafira, hasta que hubo personas buscando su sombra, creyendo que iba a sanar sus heridas. Veremos más de Pedro en Hechos, pero él ya jugó la mayoría de su parte. Aquí el libro toma un paso más allá de solo los apóstoles. Con esa introducción, permítame leer el resto de nuestro pasaje. Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Pero algunos de la sinagoga llamada de los libertos, incluyendo tanto serenos como alejandrinos y algunos de Cilicia y de Asia, se levantaron y discutían con Esteban, pero no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. Entonces, en secreto, persuadieron a algunos hombres para que dijeran: le hemos oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. Y alborotaron al pueblo, a los ancianos, a los escribas, y cayendo sobre él, lo arrestaron y lo trajeron al concilio. Presentaron testigos falsos que dijeron: este hombre continuamente habla en contra de este lugar santo y de la ley, porque le hemos oído decir que este nazareno Jesús destruirá este lugar y cambiará las tradiciones que Moisés nos dijo. Y al fijar la mirada en él, todos los que estaban sentados en el concilio vieron su rostro como el rostro de un ángel. Una vez más, Esteban no solo está predicando, él está haciendo señales y prodigios. Él es el primer no apóstol para hacer tales cosas,
según lo que Lucas nos dice en Hechos. Y no escuchamos nada de la envidia de los apóstoles, porque la iglesia nunca se trató de los apóstoles, se trató de Jesús. Y si es por la boca de Santiago o de Esteban, les da igual. Los que discutían con Esteban son judíos, porque son de una sinagoga, pero son judíos que hablan griego, nativos de otras partes del Imperio Romano, incluso Cilicia, donde está Tarsus, la ciudad natal de Saulo de Tarsus. Más acerca de él la próxima semana. Las personas más como Esteban están discutiendo con él. Lo que él era antes de Cristo, ellos son. Él está predicando a su barrio o a sus antiguos compañeros de copas, digamos. Esteban era imparable. Pero tener la razón no es lo mismo como hacer creer. A pesar de la evidencia de sus argumentos, los judíos decidieron callarlo con acusaciones falsas. Podemos resumir las acusaciones como: él habló en contra de Moisés, Dios, la ley y el templo. Las acusaciones son muy parecidas de las en el juicio de Jesús, hasta que ellos acusaron a Esteban de repetir la amenaza de Jesús contra el templo, que no fue acerca del templo de piedras, más estaba hablando de su cuerpo. Esteban está sufriendo como a Jesús. Y Lucas quiere que sepamos su inocencia. Por eso mencionó que los testigos eran falsos y que Esteban, en el medio de sus acusadores, tuvo un rostro como un ángel. No porque él usó su protector solar para brillarse un poquito más. Es decir, él es inocente. Y ellos lo saben bien. Lucas está recordando este juicio porque sucedió, pero más porque un argumento de Lucas en el libro de los Hechos es que el cristianismo no es una secta de judaísmo, ni es una religión independiente. Su argumento es que los creyentes son los fieles a todas las promesas del Antiguo Testamento. Nosotros hemos seguido con la línea de Abraham, de Moisés y de todos los profetas. Ellos son la división, la secta, por no haber creído en Jesús, su Mesías prometido. En nuestro mundo, lo nuevo es lo mejor, pero entonces lo primordial toma primacía. El cristianismo no es nuevo, es la original. Ellos tomaron el sendero equivocado cuando rechazaron a Jesús, el autor de vida, rey del universo y la única fuente de perdón y salvación de la ira justa de Dios. Escucharemos los argumentos de Esteban el próximo domingo. Por ahora, Lucas está destacando qué es el conflicto. ¿Los cristianos están en contra de Moisés, la ley o el templo? En sí, no. ¿Como los judíos lo interpretaron? Sí. Nuestra afirmación es que somos los originales, los más fieles a todo lo que Dios dijo por lo que llamamos el Antiguo Testamento. Para ellos es el Testamento. Pero cuando decimos antiguo, esto no significa de ningún modo que es anticuada o que no es esencial y sumamente importante para nosotros hoy en día. Es que hay más. Tenemos la revelación de Jesús, la imagen perfecta de Dios, desarrollado en lo que llamamos el Nuevo Testamento. Sin el primer testamento, el segundo no tiene sentido. Pero sin el segundo, nos falta la conclusión. Mientras que el fin de capítulo 6 nos está preparando para la defensa de Esteban la próxima semana, también nos muestra que servir a los necesitados o proclamar de Jesús no tiene que ser una elección exclusiva. Él está participando en ambos. Diáconos tienen que hablar de Jesús. Y apóstoles necesitan ayudar a viudas, como veremos en Hechos 9. Cada persona tiene su propio rol, pero este rol no es una excusa para no participar en otros aspectos de la vida de una creyente. Porque somos un cuerpo en Cristo,
Tengo que animar, orar por y preocuparme de las actividades del resto del cuerpo. Siendo un mano que está ayudando a las viudas, no significa que no puedo estar orando por la boca que está proclamando. Sus victorias son mías. Mi servicio es representativo de todos nosotros. Por eso participamos como podamos. Y en las áreas que no podemos, oramos por y animamos a los que están involucrados. Si Pedro predica, Esteban se regocija con él. Si Esteban sobrepasa a los apóstoles, no les importa si el ministerio de Esteban apunta a nuestra meta colectiva, exaltar a Jesús. Una observación más acerca de Esteban. Cuando eres acusado, y Satanás significa acusador, entonces es obvio que sus siervos van a imitar sus métodos. Cuando seas acusado, asegúrate que ellos tienen que inventar algo para acusarte. Vivimos vidas rectas porque representamos los demás de nuestra iglesia y nuestro Salvador. ¿Y por qué les hace más difícil el trabajo de nuestros acusadores? Unas conclusiones. Hay muchos tipos de servicio en el cuerpo de Cristo. Es más fácil si puedes imitar y aprender de alguien que ya está haciéndolo, pero si no, sigue sirviendo de todos modos. Tenemos que amar y servir los unos a los otros y necesitamos predicar, testificar y proclamar de quién es Jesús y su poder para rescatarnos del pecado, la culpa y la muerte. Necesitamos ambas partes. Si perdimos una, la otra no tiene validez. Un pueblo lleno de amor entre sí, pero no para evangelizar a los demás, es una tontería. Predicando del poder de Jesús para salvar, que no puede producir amor entre sus seguidores, no tiene sentido. Necesitamos amar los unos a los otros, necesitamos proclamar de nuestro Rey Jesús. Y necesitamos crecer en ambos. Como con una bici, una llanta no es suficiente. El cristianismo es el heredador verdadero de las promesas y profetas del Antiguo Testamento. No somos una secta o variante. Creemos y entendemos a Moisés correctamente. La fe de los profetas sin Jesucristo es una fe que perdió su brújula. Lo que une a ambas partes de nuestro pasaje hoy es la muerte. El que pierde su vida por causa de mí puede ser como un mártir. Eso es el sendero que Esteban tomó por defender a Jesús públicamente, que vamos a ver la semana que viene. O puede ser una muerte lenta, no buscando tu propio interés, sino más bien los intereses de algunas viudas, pasando los mejores años de tu vida con las cañosas y tomando mucha agüita aromática. No nos engañamos a nosotros mismos. Servir a Jesús es morir por Jesús, dedicando lo que tienes a Él día tras día en vez de todo de una vez. Como siervo o mártir, Él es digno de todo lo que podríamos dar. Lo hacemos porque queremos imitar a Jesús. Servimos porque Él vino a servir, no ser servido. Si las viudas le importan a Jesús, claro que sí, nos importan también. Como Jesús vino como fiel testigo del Padre, Él nos envía para testificar fielmente de Él y de su Padre. Hay muchos tipos de servicio, pero solo un Señor. Nuestro privilegio es servir a Él por el poder del Espíritu, digamos, bajo la influencia del Espíritu. Servamos bajo la influencia del Espíritu. Y para concluir, pónganse de pie conmigo y vamos a cantar algo muy cortito y es medio ridículo, normalmente no pensado como una alabanza de Dios. Es una canción de la película Peter Pan. Pero eso es exactamente cómo vamos a usarlo. Es como un coro de alabanza a Dios.
así, porque las letras son, por donde tú vayas y pases, yo paso. Y por donde tú brincas, también yo brincaré. Queremos seguir a Jesús. Donde Él vaya, yo voy. Y si Él brinca, quiero seguir su ejemplo. Vamos a cantarlo 3 veces porque es muy corto. Yo sé que es raro. Ponte flojo y colabora. Por donde tú vayas y pases, yo paso. Y por donde tú brinques, también yo brincaré. Por donde tú vayas y pases, yo paso. Y por donde tú brinques, también yo brincaré. Una vez más. Por donde tú vayas y pases, yo paso. Y por donde tú brinques, también yo brincaré. Gracias por tu participación.